¿Se me oye? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra librería, a la librería Pinchon & Company. Y bueno, desde aquí, pues bueno, transmitiros nuestra calurosa bienvenida, el agradecimiento porque estéis aquí, por supuesto el agradecimiento a los dos ponentes de esta charla que vamos a recibir ahora dentro del ciclo Ciencia con Tapas, organizado por la Universidad Miguel Hernández, por el Instituto IDIBE, por el IDIBE dentro de la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, como digo, pues tenemos con nosotros a los doctores, profesores e investigadores, al doctor Diego Torrús Tendero, que nos va a hacer ahora una breve presentación un poquito de lo que va a ser el evento, y al doctor médico, profesor de investigación, Luis Pérez García. Perdón. Al revés, pues, Capicúa, ¿vale? Lo cambiamos y nos aclaramos, nos entendemos todos. O sea que, así que nada, por parte de la librería Pinchon, invitaros a todos a que tanto hoy como en otras ocasiones podáis estar aquí con nosotros. Tenéis la puerta abierta para la charla de hoy y para todas las que queráis desarrollar. Así que nada, por mi parte muchas gracias y os dejo con los doctores, que realmente es lo que queréis escuchar. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a todos por venir esta tarde, un tanto intempestiva y casi tormentosa. Y gracias al doctor Diego Torrús por haber sido tan amable de querer ser nuestro ponente hoy, al que pasaré a presentar un poquito más en unos minutos. Simplemente por mi parte introducir un poco la actividad para aquellos que no la conozcan. Esta Ciencia con Tapas es una actividad de divulgación científica que venimos haciendo en el IDIBE, Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Meteorología Sanitaria de Elche. Cuesta decirlo todo seguido, así que a partir de ahora diremos IDIBE. Y se trata simplemente de sacar la divulgación científica del campus y llevarla a un sitio, digamos, más cercano al ciudadano, en el que de una manera relajada y distendida pues se les expliquen temas científicos de actualidad, de controversia, bueno, de interés social, e informarle sobre esos temas y darle luego la oportunidad de preguntar cualquier cuestión o duda que tengan. Y en ese sentido, dentro de los distintos temas que tocamos, siempre están algo relacionados con la actividad investigadora del instituto, que tiene mucho que ver con la salud humana y con la sanidad animal. Y dentro de la salud humana está el tema de las vacunas. Así que lo que yo voy a hacer ahora es hacer una breve introducción al tema de las vacunas, como veréis muy orientado a lo que son los virus, porque son los que tocamos en nuestro instituto, para luego presentar ya al doctor Diego Torrús y ceder la palabra para que nos hable de realmente el tema central de hoy, que es la malaria, su control y las vacunas. Así que sin más, voy a empezar ya. En fin, lo de las vacunas ya es sobradamente conocido, y si no era conocido después de todo de la pandemia del COVID, pues más conocido aún. Ya sabemos, voy a poner de pie, porque así veo la pantalla y puedo hasta. Sabemos que el origen de por qué vacuna, porque viene de vaca, y que la primera vacuna que existió en el mundo fue contra el virus de la viruela, y eso fue gracias a un doctor rural inglés, Edward Jenner, en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, ¿por qué vaca y por qué viruela? Porque con la viruela se daba algo muy curioso que no se da con otras enfermedades, es que era muy fácil observar que había un grupo de la población que estaba inmunizado contra la viruela, y ese grupo eran las mujeres que ordeñaban las vacas. Entonces, tanto Jenner como otros se dieron cuenta que las vacas tenían algo que hacían que esas mujeres quedasen protegidas frente a una posterior infección con viruela. Para reforzar aún más la conexión entre vaca y viruela, es que a esas ordeñadoras en las manos les salían pústulas muy parecidas a las que les salían en la cara y en el cuerpo a los enfermos de viruela. Con lo cual, la conexión estaba hecha. Lo que pasa, el primero que se le ocurrió sacarle un partido práctico a esa observación fue a Edward Jenner. Para eso necesitaba material de la vaca, aunque yo ahora mismo no recuerdo si sacó de una vaca o de las manos de la ordeñadora. Necesitaba material infeccioso de una persona con viruela y necesitaba un voluntario.
Así arrancó el primer ensayo clínico en fase 3 de la historia, con un N igual a 1, y que, como ya sabemos, si no el señor Jenner no sería famoso, o lo habrían guillotinado o algo, la historia terminó con final feliz, en el sentido de que el niño previamente vacunado con el material procedente de la vaca y luego infectado con viruela, pues quedó protegido y no pasó la enfermedad. Tampoco Jenner pasó la enfermedad, pero vamos, siendo médico rural estaría ya inmunizado naturalmente frente a casi todo, porque el hombre todavía está en contacto con un montón de enfermos. Ahí arranca, y ya me centro en lo que son las vacunas frente a los virus. Este era un virus, una entidad ultramicroscópica, muy sencillitas, tiene normalmente genomas muy pequeños, no en el caso de la viruela, que es más grandote, pero bueno, normalmente tienen pocas proteínas. Y las vacunas pueden ser simplemente un virus que es capaz de replicar el organismo, pero que apenas causa enfermedad, lo que se llama virus atenuado. Ahora veremos algunos ejemplos. Puede ser coger el virus y por irradiación o por un tratamiento químico, digamos entre comillas, matarlo. Realmente se dice inactivarlo porque los virus no están vivos. Este virus ya no va a replicar, pero bueno, si le inyecta suficiente cantidad a alguien, su sistema inmunitario podrá generar defensas. Y luego, la parte más mínima, que es coger la proteína que piensas que es la más expuesta y que es la que va a ver el sistema inmunitario de la persona, y esa proteína inyectarla. Esa sería una vacuna subunidad, que digamos sería lo más seguro. Algunos ejemplos para ilustrar lo que estaba diciendo. Vacunas de virus atenuado, pues son esa vacuna de polio que algunos lo pusieron de niño, que era oral, la vacuna de polio, ¿saben? Es un virus, y que el virus que replica, lo que pasa es que nunca se va a nuestro sistema nervioso, así que no causa ningún efecto. Las de enfermedades típicas de la infancia, como el sarampión, la papera, la varicela, y por ejemplo el rotavirus, el virus gastroentérico que causa esos problemas de diarrea, vómitos, etc. También existe vacuna. De virus inactivado, pues la vacuna de la polio que más se pone actualmente es del tipo inactivado, es una mejora sobre aquella que hizo el Dr. Salk a finales de los 50 del siglo pasado, rubeola. Una de las vacunas que más se pone hoy en día es la de la gripe, pues es un virus no solo que está inactivado, que está hasta desmenuzado, o sea que la vacuna en sí no puede causar ningún peligro. Si alguien tiene alguna reacción adversa, tiene que ser algún otro componente que lleva la vacuna que le causa una alergia o algo parecido. Y luego las vacunas subunidad, es decir, hechas con solo una de las proteínas del virus, no con el virus entero. En ejemplos tenemos hepatitis B, el virus del papiloma humano. Y la ciencia sigue avanzando, y algo que nos ha aportado la pandemia del SARS-CoV-2, del COVID, es que ha hecho que empiece la era de las vacunas RNA. En lugar de suministrar la proteína, le suministramos a la persona la molécula que codifica por la información de esa proteína y que sean las células de esa persona la que produzca la proteína del virus. Existen otras variantes que son virus recombinantes, pero tampoco me voy a meter ahí porque si no me alargaría. Quiero ir directamente a contaros un poco que, bueno, en el INIVE sí que hay unos grupos que estamos trabajando con virus, tanto virus humanos como virus animales, en este caso virus de peces, de importancia en la agricultura, y siempre en nuestros proyectos, aparte de cosas de diagnóstico y terapia, están los temas de prevención y desarrollo de vacunas. Empezando por lo que es salud humana, hay una línea de investigación que va a desarrollar, su objetivo es desarrollar vacunas para enfermedades importantes en los primeros estadios de la vida, o sea, en la infancia o incluso en enfermedades de transmisión de madre al feto, como el citomegalovirus humano, el famoso virus respiratorio sincitial, tantas bronquiolitis y tantas hospitalizaciones en niños, en el que hace poco se ha aprobado una nueva vacuna, no para niños, sino para mayores de 60 años. Y el grupo en el que estoy yo concretamente, de los que trabajamos en enfermedades virales de importancia en agricultura, porque son virus que afectan a virus que se pueden producir en piscifactorías, Carpartrucha, lubina, y nuestras vacunas hace un tiempo eran de DNA, pero ahora se parece más o menos vacunas subunidades. Solo una proteína de virus la que se va
administrar a los peces, de manera que es de alguna forma muy segura de proteger. Aquí, si me pongo un ejemplo, a veces utilizamos como modelo de infección al pez cebra, que es como muy llevadero de manejar. Al final, el pez cebra se lleva la infección, y otras unas hemorragias que se ven aquí causadas por uno de estos virus. Muy bien, yo creo que voy a ir ya concluyendo. Bueno, esto es en España lo que sería un calendario vacunal, pero que esté, sí, del 2023. Y aquí se ve una serie de vacunas que se ponen sobre todo en los primeros meses de vida de la persona, y bueno, están más o menos repartidas. La mitad serían enfermedades causadas por virus, la otra mitad causadas por bacterias, meningitis, y luego los famosos polio, sarampión, gripe, etc. Tenemos todo un surtido. Si nos vamos ya a nivel mundial, pues se mantiene igual, solo que hay algunas enfermedades como la tuberculosis, que parece que enfermedades que necesitan vacuna y que esa vacuna se aplica sobre todo en los primeros momentos de la infancia. Pues tenemos aquí enfermedades causadas por bacterias y también más causadas por los virus. Pues como veis, hasta aquí no aparecen vacunas para enfermedades causadas por otros patógenos que no son bacterias ni virus. Y aquí ya entramos en lo que trabajamos con virus, que son tan sencillitos, que son tan elementales, que algunos tienen 4 genes mal contados. Pues siempre nos produce respeto y admiración ver a aquellos que están trabajando con unos microbios mucho más complejos, mucho más grandes, son células copelas, que son los parásitos, que tienen nombres como Plasmodium o Trypanosoma, y que es de lo que ha venido a hablar el doctor Diego Torres con nosotros. Y esa complejidad hace que cuando uno busca en internet, búscame vacunas para parásitos, pues le sale que de momento se considera que no existe ninguna vacuna realmente efectiva por la complejidad que tiene este tema. Y ha llegado el momento ya de presentar a Diego Torrús y cederle la palabra. Diego Torrús es médico por la Universidad de Alicante, hizo el doctorado en la Universidad de Granada. Desde el año 2000 es responsable de la consulta de enfermedades importadas y parasitología clínica del Hospital General Universitario de Alicante, hospital que lleva el nombre de un médico que tiene que ver con la vacuna de la viruela, precisamente. O sea que pasamos de Jenner al doctor Balmis y seguimos con el tema. Es también profesor de la Universidad Miguel Hernández, al igual que yo. Soy profesor que da la virología allí en Elche, en el grado de biotecnología. Él es profesor del área de parasitología de la universidad. También es investigador, tiene un buen número de publicaciones científicas tratando el tema de la malaria, pero también de la enfermedad de Chagas, posiblemente nos hable algo de ella. Y fue presidente de Medicus Mundi en Alicante hasta el año 2018. Y en la actualidad es director de la Oficina de Cooperación Internacional del Colegio de Médicos de Alicante, y por tanto una de las personas más indicadas para hablarnos de la malaria y su problemática actual. Sí. Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación. Mira, antes de nada, le dije a Luis que hiciese una fotocopia, lo podéis ir repartiendo. Este es un artículo divulgativo que publiqué sobre el año 2009, más o menos. Te voy a interrumpir un minuto porque se me ha olvidado una de las cosas más importantes de la ciencia agrónoma, que son las tapas. Están en aquel fondo de allí. Así, si quieren aprovechar mientras se reparten las hojas para coger una bebida y un plato de algo, bien, y así en 2 minutos empezamos y ya hacemos de todo seguido. Adelante, por favor. Muy bien, pues nada, este artículo apareció en un monográfico, creo recordar de memoria, que en el año 2009, de una revista de cooperación internacional que se llama El Sur, que edita Medicus Mundi Navarra y que tiene una difusión, por lo menos a nivel del norte en España, es bastante importante. Y entonces ese año se hizo un monográfico sobre la malaria y a mí me encargaron de escribir este artículo sobre la vacuna, sobre el desarrollo de vacunas en la malaria. Lo he traído aquí porque es un artículo cortito que luego lo podéis leer en casa, porque en esencia, aunque han pasado bastantes años, desde el 2009 hasta la actualidad,
gran parte de lo que yo voy a contar está ahí en ese artículo, porque las cosas en las enfermedades tropicales o en la malaria concretamente pues no avanzan tan rápido como por ejemplo puede ser enfermedades como el VIH, virus como el VIH o el SARS-CoV-2, donde cuando se hace un esfuerzo a nivel global de investigación, de momento aparecen fármacos o aparecen vacunas, ¿no? Las enfermedades tropicales, sin embargo, tienen ese problema que afectan a las poblaciones más pobres del planeta y por lo tanto para la industria farmacéutica no son atractivas, ¿no? Y ese es uno de los problemas, ¿no? Porque cuesta tanto desarrollar, como ha dicho Luis, no hay ahora mismo ninguna vacuna frente a enfermedades parasitarias, excepto ahora mismo, ahora lo contaré, pues una que se está empezando a aplicar ya en los calendarios vacunales en los niños africanos, que es una vacuna frente a la malaria, ¿no? Pero como veis en el título, el control de la malaria en África subsahariana, que es el punto caliente, no se va a conseguir con una vacuna, probablemente nunca. Tenemos que ir, la vacuna tiene que ir junto con otras estrategias de control que llevan ya muchos años haciendo y que funcionan realmente, ¿no? Entonces será todo un paquete de cosas lo que logre y lo que está logrando el control de la malaria en África subsahariana. Bueno, simplemente para introducir el tema, la malaria o paludismo está producido por estos parásitos, estos protozoos del género Plasmodium, que hay muchas especies, pero hay 5 que afectan al ser humano, ¿no? Y la más importante, con diferencia y la que provoca el mayor número de casos y de muertes, es Plasmodium falciparum, ¿no? Y sobre este es el que me voy a dirigir, os voy a contar casi todo, ¿no? Sobre el Plasmodium falciparum. Bueno, creo que casi todo el mundo, de los que están aquí presentes, conozco muchas caras, otras no las conozco, pero recordaros que la malaria es una enfermedad transmitida por las picaduras de mosquitos del género Anopheles, de las hembras del mosquito de género Anopheles, ¿no? Una enfermedad de transmisión vectorial, ¿no? Y bueno, esta diapositiva yo no la pongo aquí para que uno se aprenda el ciclo del parásito, que es muy complejo, que incluso a los propios estudiantes universitarios de parasitología les cuesta trabajo aprendérselo, pero sin embargo sí para que veáis que el parásito tiene 2 fases, una que es en el mosquito, porque en el mosquito se reproduce, y tiene otra fase que es en las personas. Una primera parte en el hígado y otra primera parte en la sangre, ¿no? Es decir, el parásito, en la malaria lo que destruye son glóbulos rojos, ¿no? Y bien, ¿cómo nos infectamos? Nos infectamos cuando una hembra de Anopheles que está infectada por Plasmodium nos inocula en la sangre, mientras ella está tomando sangre, nos inocula a través de su saliva. ¿Veis este estadio parasitario de color verde que se llama esporozoito? Quiero que os acordéis de este nombre porque la mayoría de las vacunas y las que están en mayor desarrollo se han hecho frente a proteínas del esporozoito. Hay menos vacunas que se hayan hecho frente a estos estadios de la sangre, que son el trofozoito, los esquizontes, etc. ¿Vale? Bueno, lo que comentaba Luis antes es que esto no es un virus ni es una bacteria, es un protozoo. Es decir, esto ya por sí mismo es un microorganismo con una estructura molecular muchísimo más compleja. Por lo tanto, tiene muchas más proteínas. Tiene muchas más proteínas, más las proteínas de superficie. Las proteínas de superficie van cambiando con los diferentes estadios del parásito. Y eso ya es una primera complicación para el desarrollo de una vacuna. Aparte de todo lo que hemos comentado antes, de que tampoco se invierte tanto dinero en esto, ¿no? Sino es sobre todo por la filantropía, como después veréis, ¿no? Bien, comentaros que como es una enfermedad transmitida por mosquitos, del género Anopheles, es una enfermedad que va unida siempre al agua, a las lluvias, al agua, a las lluvias, porque parte de la reproducción del mosquito, aquí veis larvas del mosquito, esta fase de larvaria del mosquito transcurre en el agua dulce, ¿no? Por lo tanto, para que haya transmisión de malaria en un sitio, tiene que haber agua. Tiene que haber agua y por lo tanto el agua viene de las lluvias, ¿no? Si estamos en el desierto, allí no hay transmisión, ¿no? Salvo a lo mejor en algún oasis, ¿no? Y bueno, y como he comentado, me quiero centrar en el Plasmodium falciparum porque es el principal problema, que como veis,
en cualquier zona tropical o casi todas las zonas tropicales existe el Plasmodium falciparum, pero el problema grande lo tenemos en el África subsahariana. Aquí tenemos el problema grande de la malaria, por Plasmodium falciparum, y de la malaria en general. Algunos datos así epidemiológicos para que sepáis y os deis cuenta de la dimensión de la carga de enfermedad de la malaria. Por ejemplo, a nivel mundial se estima que en 2021 hubo aproximadamente 250 millones de casos de malaria en unos 84 países. De todas formas, la incidencia de casos de malaria está disminuyendo con los años. Fijaros, de 82 casos por cada 1000 habitantes en el año 2000, en estas zonas endémicas, a 57 en 2019. Luego, con la pandemia de COVID ha habido un repunte en el año 2021, ¿no? Por la interrupción de los servicios de control, ¿no? Debido a la pandemia del COVID, ¿no? Y bueno, la región de África, o sea, el África subsahariana, es la que concentra el 95% de los casos mundiales. Y fijaros que 4 países, que son Nigeria, República Democrática del Congo, Uganda, Mozambique, representan casi la mitad de todos los casos de malaria. Son países grandes y sobre todo Nigeria con muchísima población, ¿no? Es una de las primeras causas de mortalidad en África subsahariana, principalmente mortalidad infantil. Y esto es una de las cosas que han conseguido los programas de control de malaria sin la vacuna, porque no existía vacuna, es que las muertes por malaria se han ido reduciendo constantemente entre el 2000 y 2019, pasando prácticamente en el año 2000 cerca de 1 millón de casos anuales de muerte a un poquito, a 568.000 en el año 2019. En 2020 aumentaron un 10% las muertes de malaria como consecuencia también de la COVID, ¿no? Y el porcentaje de muertes por malaria en niños menores de 5 años, que son los que más se afectan, pues se redujo también, debido a los programas de control, del 87% de las muertes de malaria eran en menores de 5 años en el año 2000 al 76% en el 2015. De todas formas, sigue siendo un problema fundamentalmente, si hablamos de mortalidad, de los niños, ¿no? Y de los niños sobre todo menores de 5 años, ¿no? Otra de las, digamos, de las subpoblaciones o las poblaciones que tienen gran riesgo de padecer malaria y además malaria grave son las mujeres durante el embarazo. Durante el embarazo, tener malaria en las mujeres africanas supone tener anemia grave y supone mayor riesgo de muerte materna y también niños de bajo peso al nacer y por lo tanto niños también que les va a costar mucho más llegar al primer año de vida, ¿no? Y además, en términos, digamos, económicos, supone un gasto muy importante, tanto a nivel de salud pública como a nivel individual de las familias, lo que es el diagnóstico, el tratamiento de la malaria, ¿no? Por lo tanto, la malaria ha sido hasta la fecha pues, una de las principales barreras para el desarrollo económico, por lo menos del África subsahariana, ¿no? Bueno, estamos ahora en la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes estábamos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y en el objetivo 3.3 para 2030 el objetivo es poner fin a epidemias de SIDA, tuberculosis, malaria, otras enfermedades tropicales desatendidas, etc. Ese es el objetivo, digamos, que nos hemos dado todos como humanidad, ¿no? ¿Vale? Que no sé, probablemente no lo consigamos, pero nos iremos cada vez acercando más, ¿no? Bueno, si miramos esto es del año 2003, pero bueno, me sirve. Fijaros que esta enfermedad, como muchas otras enfermedades tropicales, están relacionadas con la pobreza. Y aquí, si vemos este mapa del índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano, que es un parámetro que mide, como su nombre indica, el desarrollo humano, que va más allá del desarrollo económico, fijaros que los países que tienen mayor desarrollo humano son los que están en verde, los que tienen menor desarrollo humano están en color rojo, marrón o negro, ¿no? Negro es el peor de todos. Fijaros que casi todos los países con índice de desarrollo humano muy bajo están en el África subsahariana. Si a este mapa le ponemos encima este otro mapa de incidencia de casos de malaria, malaria clínica, fijaros que la superposición es muy buena, es decir, los países que tienen más casos de malaria generalmente coinciden con aquellos que tienen menor índice de desarrollo humano, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las prioridades de la Organización Mundial de la Salud en la lucha antipalúdica? Evidentemente, el primero es reducir la mortalidad,
por la enfermedad. En segundo lugar, reducir la incidencia de los casos clínicos. En tercer lugar, disminuir los efectos que produce sobre el desarrollo socioeconómico en los países endémicos. Y, en último lugar, eliminar el paludismo donde sea posible, ¿no? Esas, digamos, serían las prioridades de la lucha antipalúdica. ¿Y esto cómo se consigue? Esto a través de una serie de estrategias, a través de una serie de estrategias. Y estas estrategias, fijaros que la vacuna lo pongo aquí, en último lugar, investigación y disponibilidad de vacunas en último lugar, y hablaré de las vacunas en último lugar, pero antes vamos a hablar de esto. Porque estas estrategias ya han conseguido muchas cosas. Uno es el diagnóstico y tratamiento precoz de los casos, es decir, hacer una búsqueda activa de casos, no una búsqueda pasiva, es decir, voy a tratar a aquellos niños o a aquellos adultos que me llegan al hospital con fiebre, no, ir a los poblados, a los sitios, a buscar los casos, aunque no tengan fiebre. Y eso se puede hacer en la actualidad, a nivel rural, con métodos de diagnóstico rápido. Que después veremos, y con un tratamiento que es el tratamiento combinado con artemisinas, que es un tratamiento muy facilidad y muy potente, más potente que la quinina y con muchos menos efectos secundarios. Por supuesto, la lucha antivectorial. La lucha antivectorial, evidentemente, como es una enfermedad transmitida por mosquitos, pues tenemos que seguir dándole al mosquito, ¿no? Eso está claro. Otra estrategia es que las personas, fundamentalmente los niños y las mujeres embarazadas, duerman en mosquiteras, o sea, duerman en camas cubiertas por mosquiteras impregnadas con insecticidas. Esa es otra estrategia. Otra estrategia un poquito más reciente es lo que llamamos tratamiento preventivo e intermitente en niños y en mujeres embarazadas. Y en último lugar está el tema de la vacuna, ¿no? Bien, aquí simplemente os pongo una serie de imágenes. Digamos, esto sería el diagnóstico. El diagnóstico de la malaria siempre se ha hecho con el microscopio. Es un diagnóstico complejo. Es un diagnóstico complejo porque es difícil. Es decir, primero necesitamos microscopios, que aunque no sea para nosotros un microscopio de esto es nada. Pero si tú te vas al centro de la selva allí en la República Democrática del Congo, tener un microscopio pues es una cosa casi imposible, ¿no? Por lo tanto, eso ya es una limitación de los métodos de diagnóstico tradicionales. Y otro es que el diagnóstico microscópico es complejo. Necesitamos formar a personas microscopistas. Y eso tampoco es posible en todos los sitios. Bueno, esto simplemente es una fotografía para que veáis lo que yo he dicho, el diagnóstico activo. Buscar los casos. Esta foto la hice en Guinea Ecuatorial, en el Hospital Regional de Bata, donde allí había un programa de lucha contra el paludismo, que con ayuda era un programa del Ministerio de Salud de Guinea Ecuatorial, pero con una importante financiación y también logística y estructura de la Agencia Española de Cooperación Internacional y del Instituto de Salud Carlos III, ¿no? ¿Y qué es lo que ese programa qué hacía, entre otras cosas? Pues lo que hacía era que todas las mujeres que iban al hospital con los niños, ya fuese que los niños tuviesen fiebre o no tuviesen fiebre, pasasen por allí con los niños a hacerles un test, un frotis y gota gruesa. En aquellos momentos, esto tiene ya algunos años, no estaban tan desarrollados los test rápidos de diagnósticos, pero ahí veis un montón de cristalitos, uno detrás de otro, que son de diferentes niños, de tal manera que el niño, por el motivo que fuese al hospital, no porque fuese por fiebre, se le hacía la prueba y luego, pues al cabo de 4 o 5 horas, se le llamaba y se les decía si tenían malaria o no tenían malaria, y si era una malaria con muchos parásitos, pues se les ingresaba y se les daba allí también el tratamiento, etc. En fin, esa era la esencia del programa, decía el diagnóstico, la búsqueda activa de casos. Bueno, esto es lo típico que vemos en las imágenes microscópicas, pero esto es complejo de ver, Aquí he puesto una cosa muy fácil, muy bonita, pero necesita entrenamiento. Afortunadamente ahora mismo tenemos muchos test rápidos. Test rápido de diagnóstico como los que tenemos de la COVID. La COVID lo hacemos con un aspirado nasal o un faringio, esto lo hacemos con una gotita de sangre, de la yema del dedo, y simplemente es que nos salga esta rayita que pone aquí PF, pues eso es que tiene plasmodium falciparum. Esto no requiere ni siquiera tenerlo en una nevera y por lo tanto son métodos que se pueden utilizar tanto en un hospital como en el campo. En cualquier poblado, allí puedes coger y hacer el diagnóstico ante un niño o una persona con fiebre si tiene malaria o no. Y a partir de ahí le das el tratamiento, ¿no? Y luego tenemos ese tratamiento
que hemos llamado tratamiento combinado con artemisina, que ha demostrado, y en este caso esto es un ensayo clínico muy grande que se hizo para comparar artesunato, artesunato, que es un derivado de la artemisina, frente a quinina, que era el tratamiento tradicional. En este caso, en los casos de malaria grave, es decir, por vía intravenosa, ya demostró este ensayo que tratar con artesunato era mucho mejor que tratar con quinina, ¿no? Y además con menos efectos adversos. Y posteriormente se hizo un metaanálisis de distintos ensayos clínicos comparando artesunato con quinina, y todos salían a favor, es decir, todo lo que salga a la izquierda de esta raya significará que el artesunato es mejor que la quinina. Si hubiese salido aquí, sería que la quinina es mejor que el artesunato, pero prácticamente todos los ensayos clínicos demostraron que las artemisinas son mejor que la quinina. Y bueno, estas combinaciones, he dicho antes, tratamiento combinado con artemisina, ¿por qué es así? Porque la artemisina tiene, digamos, una única pega, es una única pega que tiene. Que la artemisina tiene una vida media en la sangre, tú tomas una pastilla o pones una dosis intravenosa de artemisina, es súper potente, se carga una gran cantidad de parásitos, pero el problema que tiene es que desaparece del momento del plasma. Entonces eso puede dejar una parasitemia, es decir, algunos parásitos por ahí vivos que no los haya matado, y para ello lo que hacemos es combinar la artemisina con otros medicamentos poco potentes, pero de una vida media muy larga, que duran en el plasma mucho tiempo y que eliminan, el objetivo es eliminar esos parásitos residuales que puedan quedar. Esto ahora mismo, en la misma pastilla vienen los dos. Este, por ejemplo, que es el que más se utiliza en África, el Coartem, que es artemisina con artemeter con lumefantrina, pues vienen en la misma pastilla y están hechos en unos blisters, mucha gente no sabe leer, es decir, pues 4 pastillas por la mañana, 4 pastillas por la noche, mañana, noche, 3 días de tratamiento. Esto es súper eficaz para tratar los casos de malaria. Problema con las artemisinas es que en esta zona, que siempre es una zona caliente de la malaria y donde siempre se desarrollan resistencias a los antimaláricos, pues ya hace algunos años empezaron a aparecer resistencia a los antimaláricos en el sudeste asiático, y también más recientemente ya han empezado a aparecer en África. Por lo tanto, la OMS ahora mismo también establece, y lo he sacado esta diapositiva del último reporte, todos los años la OMS saca un gran documento que es el World Malaria Report, donde dice la estrategia para responder a la resistencia a medicamentos antimaláricos en África. No voy a entrar en ello, pero que este es un problema que puede ser preocupante en África. Además, teniendo en cuenta que en África también lo que se comercializa es mucho medicamento falso, que te venden Coartem cuando no es Coartem, o que lleva la mitad de la dosis que corresponde. Eso, pues, evidentemente, si no lleva medicamento, es la pastilla, no lleva medicamento, efectivamente no está dando medicamento. Si lleva medicamento en dosis subterapéuticas, lo que vas a ir es inducir resistencia en el parásito, ¿no? Bien, entonces, esta sería la primera estrategia. Diagnóstico activo, tenemos las herramientas, y el tratamiento, con el tratamiento combinado con artemisina. Medidas preventivas, la lucha antivectorial se puede hacer de muchas maneras. Hay algunas cosas que son el control genético, eso es algo experimental. ¿Qué es lo que se hace en realidad? Pues control químico con insecticidas, fundamentalmente piretroides, es decir, insecticidas de acción residual, y se administran mediante rociamientos intradomiciliarios periódicos, como veis aquí en esta fotografía, ¿no? Esta no es de África, esta es una fotografía hecha en Sudamérica, pero que estos insecticidas se ponen por todo el suelo, las paredes, el techo, etcétera, y tienen una acción prolongada como de 6 meses, y es para, bueno, pues un mosquito que entra ahí y un mosquito que se muere, ¿no? Esa sería otra estrategia. La otra estrategia que hemos comentado es las mosquiteras impregnadas con insecticidas, que las puede utilizar todo el mundo, pero fundamentalmente las tienen que utilizar los niños y las mujeres embarazadas. Estas mosquiteras ya vienen, inicialmente uno lo tenía que preparar, estaba la mosquitera y el insecticida, y tenías que hacer todo, ahora viene todo preparado ya, la mosquitera ya viene con insecticida. Yo esta foto la hice también en Guinea Ecuatorial, y a mí me llamó la atención una cosa,
Permanet es la marca, ¿no? Esto está fabricado en Dinamarca. Está fabricado en Dinamarca, no está fabricado allí en África. Quiero decir que fijaros que por ahí se podría impulsar una industria, ¿no? de hacer mosquiteras impregnadas con insecticidas en las zonas endémicas, ¿no? Y no tener que importarlas, ¿no? Evidentemente las mosquiteras son muy eficaces si se saben colocar bien y cuidarlas bien, porque no es tan fácil, y también si son baratas o gratuitas, porque ha ocurrido casos, ejemplos de entregar las mosquiteras y no explicar bien para qué sirven, o a lo mejor sí se les ha explicado bien, pero en sitios donde la gente es muy pobre y la fuente de subsistencia de alguna familia a lo mejor son las vacas o las ovejas, y entonces le han puesto las mosquiteras al sitio donde está la vaca, ¿no? Porque dicen, bueno, los malaria ya hemos tenido todos y tal, entonces... O también en los pigmeos en Camerún lo utilizan para pescar, las redes mosquiteras, ¿no? Es decir, que estas cosas... De cualquier manera, las mosquiteras impregnadas por insecticidas se han hecho muchos ensayos clínicos, yo pongo uno aquí ya desde hace tiempo, fijaros, 1995, que reducen en este ensayo, por ejemplo, en un 24% la incidencia de nuevos casos de malaria. Y si están impregnadas con piretroides, aumenta todavía más, el 50%, ¿no? Esto es en el contexto de un ensayo clínico, ¿no? Bien, se hacen campañas para la población de educación para que la gente pues, utilice las mosquiteras y también tomando profilaxis durante el embarazo. Ahí ya enlazo, bueno, antes de nada, fijaros que la implementación de estos programas de distribución de mosquiteras impregnadas con insecticidas en África subsahariana es muy irregular, es decir, hay países que son los que están, por ejemplo, en rojo, en este color, donde un porcentaje importante de la población ya dispone de mosquiteras, pero otros donde apenas nadie dispone de mosquiteras. Es decir, esto depende de muchas cosas, entre otras cosas, razones políticas, sociológicas, etc. La otra herramienta, el tratamiento preventivo intermitente. Esto se comenzó haciendo primero en niños entre 1 y 5 años. ¿En qué consiste esto? Es en dar una dosis de un medicamento es sulfadoxina pirimetamina. Son dos medicamentos que vienen en una pastilla, es un viejo conocido, pues es una sulfamida, pero que tiene efecto antipalúdico, y que esto lo que se hace es, cada 2 o 3 meses se le da una dosis a estos niños. Esto tiene una vida media muy larga y lo que hace es que el fármaco se mantiene en sangre mucho tiempo y aunque le piquen los mosquitos tienen menos probabilidad de infectarse. Si se infectan no tienen tanta parasitemia, no desarrollan malaria grave, ¿no? Esto es muy barato, se tolera bien y hay muchos estudios que reducen, porque se ve que reducen los ingresos en general hospitalarios y los ingresos por malaria, ¿no? ¿Vale? Normalmente esta administración de sulfadoxina, el TPI, en los niños se suele hacer muchas veces en combinación con los programas de vacunación. Cuando los programas de vacunación, no digo de la malaria, sino las vacunas esenciales que se ponen en cada país, pues aprovechando cuando las madres van con los niños, pues le dan también la dosis de sulfadoxina pirimetamina, ¿no? Bien, esto ha demostrado ser eficaz, esto también es un metaanálisis, tratamiento preventivo intermitente en niños, distintos ensayos clínicos, todos están a la izquierda del 1, esto significa que reducen en la incidencia de malaria, ¿no? Por lo menos en los ensayos clínicos, ¿no? Después, esta estrategia se empezó a hacer durante el embarazo, Primero se empezó con los niños, después con las mujeres embarazadas. ¿En qué consiste aquí? Pues dar lo mismo, la misma sulfadoxina pirimetamina generalmente, una dosis en el segundo trimestre y otra dosis en el tercer trimestre del embarazo. Y también demuestra que disminuye la mortalidad neonatal y la mortalidad precoz de los primeros 30 días, ¿no? Por ejemplo, es decir, que esto también es eficaz. Ocurre lo mismo que con las redes mosquiteras. La implantación de estos programas de tratamiento preventivo intermitente en mujeres embarazadas todavía es muy irregular y todavía tampoco está tan implementada como en los niños, ¿no? Es decir, es muy heterogénea. Y hay otras nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud referentes a lo que es el tratamiento
como sería la quimioprevención de la malaria estacional, es decir, hay zonas de malaria donde no hay transmisión todo el año, sino solo en la época de lluvia y un poquito después, luego se seca todo, desaparecen los mosquitos y ya no hay transmisión, pero en esos sitios también es eficaz dar durante las épocas de lluvia este tratamiento preventivo intermitente. También se preconiza ahora en la Organización Mundial de la Salud que ese tratamiento preventivo intermitente en la malaria que se hacía tradicionalmente entre 1 y 5 años se amplíe, por lo menos en la zona endémicas de alta transmisión, de transmisión permanente, en niños de edad escolar hasta los 15 años. O, por ejemplo, también cuando un niño ingresa por malaria en el hospital, cuando le das el alta que ya se ha curado, durante un tiempo darle también dosis preventivas, porque claro, ese niño sale del hospital, pero se va a su casa y ya le están picando los mosquitos y ya se está infectando otra vez. Eso es así. Y luego, pues, incluso lo que es la administración masiva de medicamentos, esto es una estrategia que se utiliza mucho para la lucha contra los helmintos intestinales o contra otras enfermedades helmintiásicas como la esquistosomiasis, que también se está probando en algunas zonas de malaria de alta intensidad, ¿no? Y bueno, vamos a ir entrando al tema de la vacuna, que sería la otra estrategia, ¿no? La última estrategia. Bueno, antes de eso, ¿cómo el organismo se defiende frente a el Plasmodium, ¿no? Frente a los parásitos? Bueno, pues hay unos mecanismos de inmunidad natural, como por ejemplo, dos ejemplos, uno es los eritrocitos Duffy negativos. El Duffy es lo mismo que existe en los grupos sanguíneos AB0 y el RH, existen otros grupos sanguíneos como es el Duffy, ¿no? Y también Duffy, por ejemplo, fijaros cómo la distribución de personas que son Duffy negativos, es decir, que no expresan el antígeno Duffy en la membrana de sus glóbulos rojos, está muy concentrado fundamentalmente en África, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un sistema a lo largo de los miles y miles de años que el propio organismo ha hecho para defenderse frente al paludismo. Y en estos casos, los que son Duffy negativos son resistentes a otra especie de Plasmodium, que es el Plasmodium vivax, ¿no? Son mecanismos de selección natural, ¿no? Pero lo importante, aparte de esto, es, como en cualquier proceso infeccioso, es la inmunidad adquirida, la inmunidad adquirida. ¿Qué ocurre con la inmunidad frente a la malaria? Que no es una inmunidad como, por ejemplo, podemos tener frente a la hepatitis B o la fiebre amarilla, frente a enfermedades virales, ya sea por inmunidad natural o por vacunación, que cuando tú generas una cantidad suficiente de anticuerpos, con una protección muy alta, pues tú ya estás inmunizado, digamos que para siempre, ¿no? Aquí no. La inmunidad de la malaria, por mucho que tú te enfrentes al parásito y adquieras inmunidad, no llegas a ser refractario. Es decir, aunque tú tengas mucha inmunidad con la malaria, si el mosquito te pica y te inocula los parásitos, el parásito sobrevive en el organismo y hace su ciclo y se reproduce. Lo que tú desarrollas es lo que se llama premunición o semi-inmunidad, es decir, un estado que lo que te confiere es protección para que no desarrolles malaria, manifestaciones clínicas graves de la malaria y no te mueras de malaria, ¿no? Pero tú sigues estando, es decir, la infección se sigue produciendo. ¿Qué ocurre? Que para adquirir esto, pues tienes que enfrentarte, tu organismo se tiene que ir enfrentando a sucesivas picaduras infectivas, sucesivas picaduras durante años, Y a base de infecciones repetidas uno va produciendo anticuerpos algunos son específicos de la especie, otros específicos de fase, otros específicos de cepa. Es decir, para que una persona alcance ese estado de premunición tiene que haber adquirido haber estado en contacto muchas veces con el parásito y haber adquirido toda una serie de repertorios de anticuerpos que cubran, digamos, todo el espectro antigénico del paludismo, ¿no? ¿Y qué ocurre además? Es que esta inmunidad se sigue manteniendo si tú vives en zonas endémicas. Si tú te sales de zonas endémicas, como ocurre con muchos inmigrantes africanos que se vienen, por ejemplo, a Europa o a Estados Unidos, aquí ya no reciben picaduras infectantes y conforme van pasando los años van perdiendo inmunidad, porque necesita como refuerzo, como dosis de refuerzo, ¿no? A través de las picaduras infectantes. Bueno,
Volvemos al ciclo para entrar ya en las vacunas. Las vacunas, ya he comentado que la vacuna frente a la malaria es un reto muy complejo para la medicina, la biología, la humanidad en general, porque el parásito es muy complejo desde el punto de vista estructural, molecular, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues la historia de vacunas contra la malaria empezó hace por lo menos 50 años, y todavía no tenemos una, sí, tenemos una ahora que después hablaremos, pero se ha tardado muchísimo, ¿no? Y fijaros que todo esto, que esto no lo leéis, cada uno de estos son distintas vacunas que se están probando y que van dirigidas, fundamentalmente la mayoría de ellas van dirigidas frente a los estadios pre-eritrocíticos del parásito, es decir, la mayoría, y sobre todo las más avanzadas, van dirigidas frente a esas proteínas, frente a proteínas de esa forma que nos inyecta el mosquito, que se llama esporozoito, ¿vale? Es decir, aquí tenemos, estas son las principales vacunas que hay, donde actúan, no vamos a entrar ahí, y fijaros que esta tabla, que esto está sacado la saqué ayer mismo del último documento de la OMS, de la OMS, fijaros que la única que ahora mismo hay, y de la que ahora hablaremos, que ya está comercializada, vamos, que se está utilizando en algunos países africanos, es esta que se llama RTSS/AS01, ¿vale? Esta ya ha superado todas las fases de ensayos clínicos. Luego tenemos otra que está, que veis que también va dirigida frente a la proteína que rodea al esporozoito, esta R21, que ya está en fase 3. Pero fijaros que las demás están en fase 1, en fase 2, todavía en fases muy incipientes, ¿no? Y voy a hablar también de esta otra vacuna, y esto es de este artículo que tenéis aquí, porque digamos que para mí estos son los dos grandes protagonistas en intentar encontrar una vacuna frente a la malaria. Primero fue el doctor Manuel Elkin Patarroyo, que es médico inmunólogo colombiano, que él diseñó en su laboratorio esta vacuna, que se llama así SPF66, es una vacuna química, no es el parásito atenuado, ni el parásito inactivado, sino que él lo que hizo fue ver cuáles eran las estructuras de las proteínas de membrana del parásito que eran más inmunogénicas y luego las sintetizó químicamente, ¿no? Es decir, un trabajo arduo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió con esta vacuna? Esta vacuna fue la primera, esperanza seria de encontrar una vacuna para la malaria. Estos datos que veis aquí de eficacia del 31% y del 25% a los 18 meses de haber terminado el esquema de vacunación fue de un ensayo clínico que se hizo en Tanzania en el año 1994-96, y el ensayo lo coordinó el doctor Pedro Alonso. El doctor Pedro Alonso es médico epidemiólogo español. Él ha llegado a ser el director mundial de lucha contra la malaria frente a la OMS, y él coordinó los ensayos clínicos en Tanzania de esta vacuna. Aquí hubo una historia de amor y desamor entre Manuel Elkin Patarroyo y Pedro Alonso. Yo los conozco a los dos son amigos míos, y me da mucha pena que, bueno, por las cosas que ocurren. Sabéis que en la ciencia tenéis muchas puñaladas traperas y muchas cosas de espionaje industrial y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues esta vacuna, que ocurrió, que es que realmente en los niños menores de 1 año, que son los que tienen menos inmunidad y que son los que más se mueren, la eficacia de la vacuna era menos del 10%. Esto hizo que esta vacuna, que cayese en el olvido, junto con otras historias que no voy a contar aquí. A partir de ahí, como esto supuso una primera esperanza, surgió esta vacuna, la RTSS/AS02A, que ahora es 01A, porque le han cambiado un poco el adyuvante, ¿no? Bueno, en el primer ensayo clínico, en fase 2B, tenía una eficacia del 58% para prevenir casos graves de malaria y 30% para prevenir el primer episodio de malaria en los niños vacunados a los 6 meses de la vacunación, ¿no? Y cuando pasaron 45 meses, la protección estaba más o menos en el 34%, ¿no? Esta vacuna, esta es una vacuna sintetizada
por el Instituto Walter Reed de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se desarrolló inicialmente para vacunar a los soldados americanos en sus, digamos, sus campañas por ahí, su guerra, etc. No para los niños africanos, ¿no? Parece que aquello no les fue demasiado útil, lo metieron en el baúl de los recuerdos, pero resulta que uno de los que estaban en el Instituto Walter Reed, que es el general, creo que es Bayou, luego lo contrató GlaxoSmithKline, y entonces, digamos que el Instituto Walter Reed le vendió la vacuna a GSK, a GlaxoSmithKline, y entonces la sacaron del baúl y dijeron, bueno, vamos a hacer ensayos clínicos con esta vacuna en África, con los niños africanos, ¿no? ¿Quién ha coordinado gran parte, algunos de los más importantes ensayos clínicos? Ha sido Pedro Alonso también, en Mozambique, en este caso. Bueno, esto simplemente es para, voy a pasarlo rápidamente para contar, este es el ensayo primero en Lancet, 1994 creo que era, donde supuso esa eficacia del 31%. Luego otros ensayos hechos en Gambia o hechos en Tanzania vieron que la vacuna SPFS-76 pues no tenía realmente una eficacia aceptable como para seguir, como para incluirla como una vacuna ya fuera de ensayo clínico para implementarla digamos, en la práctica diaria. Incluso la Cochrane Library hizo un metaanálisis, ya fijaros, en el 2019, contando bueno, ensayos que se han hecho no solo en África, sino en Sudamérica y en Asia, y casi todos pues, han sido infructuosos y puede ser que en Sudamérica funcione algo esta vacuna. Y la RTSS, que es la que se va a administrar actualmente, bueno, pues empezó, el primer ensayo es este, también en Lancet, pero en el 2004, y bueno, voy a pasar rápidamente, la RTSS es una molécula que va dirigida frente al esporozoito junto con un ayudante que es para estimular el sistema inmune, ¿no? ¿Vale? Es un ensayo doble ciego, fase 2, realizado en el sur de Mozambique, participaron 2022 niños entre 1 y 4 años, en dos áreas, es decir, con dos grupos de niños. Un grupo a los que se le administraba la vacuna y lo que se pretendía ver era si después de la vacuna desarrollaban malaria o no, malaria clínica, enfermedad, y otro grupo de niños donde lo que se veía, lo que se quería ver es si después de administrarse la vacuna los niños se infectaban o no se infectaban independientemente de si tenían síntomas clínicos o no, ¿vale? Y a los niños, esos eran los casos, se les ponía la vacuna, a los controles se les ponía otras vacunas del calendario vacunal, ¿vale? Y bueno, y esto es, digamos, bueno, no voy a entrar aquí, donde se ponían las dosis, las muestras de sangre que se tomaban, etcétera, Y fijaros que, bueno, estos niños ya, 20% aproximadamente, tanto de, por lo menos en esa cohorte 2, dormían en mosquiteros, con mosquiteras, y luego, pues, algún porcentaje no despreciable tenían el bazo muy grande. El tener el bazo muy grande es una señal indirecta de que hay mucha malaria en una zona. Bien, ¿cómo midieron la eficacia de la vacuna? Pues midiendo los episodios clínicos de malaria después de la vacunación, midiendo los casos graves, la prevalencia de infección, la prevalencia de anemia y el tiempo de la primera infección por Plasmodium falciparum tras las 3 dosis de la vacuna. Y vieron que, bueno, que la eficacia estaba alrededor del 30%, ¿veis? 27, 24 en distintos ítems que no vamos a entrar, y que llegaba al 45%, 46% para los casos graves, para los casos graves de malaria, ¿vale? Que aquí veis, casi 60% para los casos graves de malaria, ¿vale? Bueno, estas son las curvas de Kaplan-Meier, por ir pasando rápidamente, y los efectos adversos, bueno, salvo las muertes, que veis que los efectos adversos graves y las muertes, que ahí, en estos efectos adversos, estaban también, digamos, los casos clínicos de malaria, eran el doble en las muertes en los que habían recibido, digamos, la vacuna control frente a la vacuna antimalárica, ¿no? Y no sé por qué, esto parece que se le ha acabado la pila. Vale. Bien, entonces, esto es una revisión más o menos reciente sobre esta vacuna que ya, como se
ha empezado a implementar, ya tiene un nombre comercial, se llama Mosquirix. ¿Puedes pasar, por favor? Y fijaros que la eficacia, tanto para proteger de malaria clínica como casos graves de malaria, fijaros que cuando va pasando el tiempo no es del 60%, va disminuyendo, y fijaros que muchas veces se queda pues en el 20%, 30 y tantos por ciento, con 4 dosis, una dosis más de refuerzo. Quiero decir esto porque estamos acostumbrados a decir que una vacuna es eficaz, como estamos acostumbrados a hablar de las vacunas víricas frente a los virus, que tienen eficacia del 85, 90, 100%, y aquí fijaros lo máximo que se ha conseguido, por eso, pero no por ello decimos, bueno, pues esta vacuna no sirve, porque conseguir esa tasa de eficacia va a ser imposible, prácticamente, por lo menos a medio plazo, ¿no? Sí. Bueno, todos estos resultados con la RTS hizo que en el 2019 empiece un programa piloto de implementación de la vacuna ya fuera de ensayos clínicos, es decir, un programa piloto en 5 países de África, eran Malawi, Tanzania, Mozambique, no me acuerdo cuál más, para incluirlo en los programas de vacunación de esos países. Entonces, eso, se vio que en vida real funcionaba, que no interfería con las otras vacunas, y a la siguiente diapositiva, y entonces, en octubre de 2021, la OMS ya recomienda la vacuna contra la malaria, la RTS, para la prevención de la malaria por Plasmodium falciparum en niños que viven en regiones que tienen una tasa de transmisión moderada o alta, ¿no? En diciembre de 2021, 2 meses después, la alianza Gavi, la Alianza para las Vacunas, es una alianza internacional que se dedica a suministrar vacunas en los países poco desarrollados, ¿no? Aprobó una inversión inicial de 160 millones de dólares para los años 2022-2025 para que comience un despliegue más amplio de la vacuna para que se fuese implementando en los distintos países, pero en realidad la propia Alianza para las Vacunas Gavi ya ha calculado que la demanda superará los 80-100 millones de dosis al año. Es decir, ahora mismo la oferta, hay un desfase entre oferta y demanda, y la OMS, bueno, pues está intentando, junto con los gobiernos de distintos países, hacer una asignación de vacunas, teniendo en cuenta, evidentemente, por la incidencia de casos de malaria, es decir, que sea la carga de enfermedad que hay en cada país, y que se haga una distribución justa, transparente y basada en principios éticos, ¿no? Fijaros que en agosto de 2022, con esto a cabo, anunció que el suministro disponible de vacunas contra la malaria es de 18 millones de dosis para los próximos 3 años, cuando Gavi considera que se van a necesitar 80-100 millones de dosis al año, ¿no? Sigamos. Mira, esta diapositiva cedida por el doctor Pedro Alonso es muy interesante, porque fijaros que empieza en el año 2000 y va pasando, y fijaros que las zonas rojas, calientes, de la malaria, que significa mucha malaria, se van reduciendo. Fijaros, ahí vais por el año 2005, 2006, fijaros cómo las zonas calientes van reduciéndose cada vez más, esto llega hasta el año 2013, 2000-2013. Fijaros que en 2013 ha cambiado el panorama totalmente, muy a mejor en el año 2000, sin vacuna. Y esto se ha conseguido, y sobre todo lo que se ha mejorado es que se ha disminuido a la mitad el número de muertes. Por todas estas cosas que he comentado, todas estas estrategias de control, que muchas veces, pues evidentemente, necesitan de la cooperación internacional, porque muchos países son muy pobres, ¿no? Necesitan de la cooperación internacional y a veces de grandes filántropos. Fijaros que quien ha invertido mucho dinero para el desarrollo de la RTS es la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿no? La Fundación Bill y Melinda Gates dedica al desarrollo de fármacos y vacunas para enfermedades tropicales más dinero que toda la Unión Europea juntos. Y es una asociación privada, ¿no?
con ya mismo, y entonces, bueno, y todo, es decir, hay una serie de iniciativas internacionales en la lucha contra la malaria, sin las cuales todo esto que he contado no se puede hacer, donde uno de los principios es la colaboración público-privada. Muchas de estas, que veis ahí, hay colaboración público-privada. Y la última, bueno, pasa esto, la conclusión, ya claro, la malaria es una enfermedad muy compleja, que no solo se podrá abordar con las vacunas, sino con la suma de todas las herramientas disponibles, es decir, el diagnóstico y tratamiento precoz, con pruebas de medicamentos eficaces, es decir, la búsqueda activa de casos, el tratamiento preventivo intermitente en niños embarazadas, las redes mosquiteras, enfermedades insecticidas y la lucha antivectorial. Y la vacuna pues será un elemento más para la lucha frente a la malaria, pero la vacuna por sí solo, por lo menos a medio plazo, y no sé si a largo plazo, no va a ser la solución para el control de la malaria. Y nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Diego. La verdad es que nos da una visión muy profunda de esta situación, esta enfermedad que nos parece un poco lejana, enfermedades tropicales, pero que luego quizá no lo son tanto. Hemos tenido el año pasado, en 2022, el caso de una enfermedad que era africana de siempre y que luego no lo fue tanto, que era un primo hermano de la viruela, que es la viruela del mono, el monkeypox, que estuvo en boga y toda la problemática que tuvo. Bueno, pues ha llegado ya el turno de las preguntas, de las intervenciones del público. Os recuerdo, sobre todo para aquellos que han estado de pie y necesitan reponer fuerzas, parece que quedan tapas ahí en el fondo, así que puede ser el momento de hacerse con una. Si quieres, coge tú ese micrófono y yo, antes de cedérselo al público, no me puedo privar de... Bueno, tenía un par de preguntas. Una al final ha salido una diapositiva. Me preguntaba cuál era la tasa de mortalidad de la malaria grave, parece que es del 1 y pico %, o eso no me ha parecido ver una diapositiva, no sé si... No, bueno, es que la tasa de mortalidad, eso varía mucho Es que eso varía mucho dependiendo de si es en un niño, si es en un adulto, dependiendo de la intensidad no te podría decir, pero en niños pequeños, y si es una malaria no complicada, o alguna malaria grave, si no lo tratas, una malaria grave de un niño, si no se trata, la mortalidad es prácticamente del 100%. Eso es la causa de que se produzcan, pues eso, 500, 600.000 muertes al año todavía. Y lo otro que una pregunta que seguramente se habrá ocurrido a más de uno es preguntar si aquí en España hay alguna especie de mosquito que pueda transmitir la malaria. Claro, por supuesto. Es decir, España era un país endémico de malaria. Es decir, como eran todos los países del Mediterráneo, y es decir, la malaria era una enfermedad que hasta hace relativamente poco no era una enfermedad exclusivamente tropical. También era de los climas templados, ¿no? Y, por ejemplo, en España, el certificado de eliminación de la malaria en España, que dio la OMS, fue en 1964. Es decir, que cualquiera de, no sé, nuestros abuelos, pues han podido tener, Alicante tenía 2 zonas de malaria, endémicas de malaria. Una era en el norte de la provincia, que pues Pego, Denia, donde se cultivan naranjos, arrozales, donde había mucho cultivo así por inundación, y la otra zona es la Vega Baja, también por la agricultura y por la gran cantidad de canales, de acequias y tal. Ahí es donde permitía que el mosquito se reproduciese. La Albufera era otra zona palúdica, el delta del Ebro, y allí hay anófeles, y sigue habiendo anófeles. La especie predominante de anófeles en España se llama Anopheles arthroparvus. Es un anófele que sobre todo es buen transmisor de la malaria por Plasmodium vivax, pero en su momento también había malaria por Plasmodium falciparum aquí en España. Es decir que eso es lo que decimos, que España es un país sin paludismo, que es el sinónimo de malaria, pero con anofelismo. Es decir, el vector lo tenemos. Es decir que... Casi te iba a preguntar que dónde se venden las mosquiteras con insecticidas. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Bueno,
Vamos a ver, lo que pasa es que los mosquitos anófeles no son como los que nos pican habitualmente por las noches, que son del género Culex, que están por todos los sitios. Están en todos los sitios y te entran a las casas y tal. Los mosquitos anófeles están en sitios muy concretos. Es decir, no hay anófeles aquí en la ciudad de Alicante. Hay anófeles, por lo que he dicho, pues en zonas humedales. Pues eso, en el delta del Ebro, en la Albufera de Valencia, en Doñana, en algunas lagunas por ahí en el Almoral de la Mata, en fin, los sitios típicos donde más malaria había en España. Y ahí es donde están, y fuera no hay. Ya, pero ¿y cuando nos tocan, qué hacemos? Bueno, ¿cuándo qué? Cuando nos tocan, nos pinchan... Cuando te pican. Bueno, vamos a ver. En los últimos años ha habido algunos casos anecdóticos de malaria por Plasmodium vivax en personas que no han salido de España. El último fue en la provincia de Huesca. No me acuerdo en qué zona, pero en una zona de esta donde se recolectan muchas frutas, sobre todo manzanas y tal, donde hay mucha población inmigrante africana, y probablemente hubo un caso o un par de casos de paludismo que probablemente fuesen porque algunos de estas personas que vienen del continente africano traen, o bien porque tienen malaria en la sangre, aunque no tengan síntomas, y si estás en una zona donde hay anófeles, te pica y ese anófeles le puede picar a otro, esa era una explicación. Pero otra explicación es que en esa zona donde hubo el caso autóctono, ahí en Huesca, allí no había anófeles, y lo más probable es que en el propio equipaje tú te traigas algún mosquito africano, anófeles, infectado, y ese mosquito le pica a unas personas. Eso está súper bien descrito. Hay una situación que se llama la malaria de los aeropuertos, que se da en los aeropuertos, los grandes aeropuertos internacionales, donde vienen aviones, aeronaves, sobre todo de África, y que llevan mosquitos en la zona de las bodegas, donde está el equipaje, ahí hay mosquitos. Esos mosquitos, cuando aterriza el avión, se quedan allí un tiempo en el aeropuerto o alrededor del aeropuerto, y la gente que trabaja a pie de pista, muy cerca del aeropuerto, pues alguno se puede infectar. Eso son cosas bien descritas, ¿no? Pues son cosas anecdóticas. Es decir, el riesgo de que una enfermedad como la malaria se reintroduzca aquí porque tenemos el vector, pero que se convierta en un problema de salud pública, ya a nivel de muchos casos, es algo muy difícil de plantear. Estamos más cerca con otras enfermedades también transmitidas por mosquitos, no por los anófeles. Son las arboviriasis, el dengue, el chikungunya, el Zika, que lo transmite aquí el mosquito tigre, y ahí sí que cada vez estamos viendo más casos autóctonos. Ahí hay más peligro, porque es más fácil la transmisión. Te quería preguntar, valiendo para casas, enfermedades importadas estas causadas por virus, dengue, Zika, chikungunya, que alguna alarma ha habido algún año, que a veces ha sido una falsa alarma, pero quizás sí que te has encontrado algún caso importante. Bueno, no, yo casos autóctonos no he visto ninguno. Casos importados, sobre todo de dengue, que es el más frecuente, tenemos muchos. Casos importados, muchos. Y muchos que se quedan sin diagnosticar, porque el dengue, por ejemplo, pues es una enfermedad que muchas veces es muy liviana, que es unos 4 o 5 días de fiebre, se te pasa y punto, y ni siquiera vas al médico, ¿no? Es decir, que si no te hacen análisis, y no solo si no te hacen análisis, si además en tu centro no tienes la capacidad diagnóstica para decir que eso es un dengue y tal, es decir, que hay muchos más de los que diagnosticamos. Autóctonos yo no diagnostico ninguno, pero ya hay aproximadamente desde el año 2018 hasta ahora como unos 18 o 20 casos autóctonos de dengue en España. Y esto va en aumento, es decir, es que cada vez, fijaros que en Madeira, que es una isla y está lejos de aquí, pero en fin, pertenece a la Unión Europea y hay mucho movimiento, pues en el año, creo que fue 2000, no recuerdo ahora mismo, 2015 o 2016, hubo un brote de más de 2000 casos de dengue. O sea que en el norte de Italia, de chikungunya, ha habido brotes de chikungunya autóctonos en el norte de Italia con más de 200 o 300 casos. Imagino que enseguida irán a eliminar la población de mosquitos. El gran diseminador del mosquito tigre y por lo tanto es la AP7.
Porque los mosquitos viajan en los coches de las personas. Entonces se van transportando de sitio a otro. ¿Una pregunta? Es el gran corredor, el corredor mediterráneo, de la E de Salvopito. Sí, la P7 sí, tiene muchos problemas. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Hace relativamente poco ha salido en la prensa que utilizando la inteligencia artificial se ha podido descubrir un nuevo antibiótico contra una bacteria especialmente resistente. Y la aportación que han hecho ha sido pues, darle a la inteligencia artificial todas las moléculas que de alguna manera habían tenido, aunque fuera un mínimo efecto, sí, para que al final diseñara o dijera cuáles podían ser nuevos en este caso, pues antibióticos. sí. Y parece que ha sido eficaz el estudio. ¿Crees que es aplicable ese tipo de estudios para buscar nuevas herramientas terapéuticas en el caso de la malaria? Y sobre todo, por ejemplo, para reanalizar de nuevo la información para la vacuna de patarroyo, ¿no? Que se basaba en la estructura diferente. A lo mejor ahora se pueden hacer unos estudios mucho más precisos y a lo mejor se utilizar mejores... Sí. Bueno, yo no estoy muy metido en el tema de la inteligencia artificial, pero la respuesta que te digo es que seguro que sí. De hecho, la inteligencia artificial ya se viene utilizando mucho desde hace tiempo, ¿no? Para el diagnóstico de malaria, por ejemplo. Es decir, la inteligencia artificial no es ni más ni menos que meterle datos a computadoras con mucha capacidad, meterle muchísimos datos, muchos datos, y a partir de ahí construir algoritmos, ¿no? Hay varios programas hechos con inteligencia artificial para diagnóstico microscópico de malaria, que se han ido alimentando de bancos de imágenes de malaria, que ya he comentado, que es la microscopía, el diagnóstico microscópico es complejo. En muchos sitios no se dispone de microscopista, pero si tú haces una preparación, la pones al microscopio y tú la conectas con un programa de esto de inteligencia artificial, te va a decir perfectamente que tú tienes ahí Plasmodium falciparum, que tiene gametocitos, trofozoitos, que la densidad parasitaria de esto, eso ya está hecho. Hay iniciativas que también dentro de lo que se llama ciencia ciudadana, que también están basadas en inteligencia artificial, que es, hay uno que se llama Mosquito Alert y otro que se llama Mosquito Cat, de Cataluña, pues que es un programa también de la gente cuando ve un mosquito le hace una foto, lo mandan a estos programas y te identifican perfectamente pues, si ese mosquito pues, es una Aedes albopictus o es una Anopheles, un Puller, etc. Así que, y para descubrir nuevas moléculas o rescatar moléculas antiguas pues, en este caso para la malaria, seguro que hay gente que lo está haciendo ya, pero no te podría concretar más. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, hace poco leí en El País que hablaban sobre una científica española que había desarrollado unas pinturas que tenían nanopartículas de liberación lenta con insecticida y que se utilizaban para pintar las paredes de los poblados. Sí. Era para saber que... Fernando, ¿tú te acuerdas del nombre del comercial de esa pintura? ¿Cómo? Inesfly. Eso. Era para saber, como estrategia, como no se había nombrado... Bueno, no lo he puesto aquí, pero efectivamente, esta mujer se llama Pilar Mateo. Pilar Mateo es valenciana, es química de formación, es química, su padre tenía una empresa de fábrica de pinturas y ella pues, aplicó sus conocimientos de la química y tenía la industria de su padre para desarrollar una pintura insecticida. Insecticida, cuando ponerlo en las paredes, es decir, sería como el rociamiento domiciliario con insecticida, pero con una pintura, y eso se ha aplicado en distintos países de África, también para el Chagas, se ha utilizado para el Chagas en Bolivia. El Chagas es otra enfermedad, en vez de transmisión también por un artrópodo, no un mosquito, sino un chinche hematófago, y se ha utilizado también para el Chagas, y parece que es útil. Y para las granes también en México, para las granes, para escorpiones mortales en México hay muchos. Pilar Mateo fue directora general de Cooperación Internacional aquí en la Generalitat también. Una mujer muy sensibilizada con estos temas, sí. La estrategia de la pintura es muy interesante, ¿no? Porque tiene por un lado un insecticida, ¿me escucháis? Y por otro lado tiene un inhibidor de la quitina, ¿no?
Entonces, sabéis que los vectores, los artrópodos tienen una metamorfosis concreta, pero tienen un exoesqueleto, ¿no? Entonces, lo que hace ese inhibidor de crecimiento es que si los bichos no mueren por el insecticida, pues van a crecer deformes, ¿no? Porque la quitina no se forma. Entonces, es muy interesante, ¿no? la estrategia de la pintura, aparte de la hiperacción prolongada, ¿no? Que tienes, poquito a poquito va durante meses, ¿no? Con pintar cada 6 meses ya funciona. En América he hecho en Chagas bastante. En Malaria se hizo algo en África, pero yo no tengo... Sí, yo sé que en África, por lo menos, creo que en Costa de Marfil, en Ghana, por ahí, también se han hecho ensayos con esta pintura. Muy bien, vamos aquí. Diego, una pregunta. O sea, si tienes malaria y te pica un mosquito tigre, no te pasa nada. ¿Y el mosquito? No, ese mosquito no es capaz de transmitir la malaria, porque el parásito solo se puede reproducir dentro de los mosquitos anófeles. Es decir, hay mucha especificidad entre el parásito y el vector. Es decir, la malaria solo se puede transmitir con mosquitos del género anófeles. Y el tigre sí que transmite varios. Claro, el mosquito tigre, que el nombre es Aedes albopictus, Aedes es un género de mosquitos, el más importante es el Aedes aegypti, que aquí no lo tenemos, lo tuvimos en su momento en España, pero no lo tenemos. Y tenemos el Aedes albopictus, que es el que se llama mosquito tigre, que viene de Asia, porque es originario de Asia. ¿Qué transmiten los mosquitos del género Aedes? Muchos virus. Muchos virus. Los más conocidos, dengue, chikungunya, zika, pero hay otros virus transmitidos también por estos mosquitos y transmiten también algunos parásitos como son las filariasis, que no son protozoos, son gusanos, son nematodos, también transmiten filariasis. Todos los mosquitos, la mayoría de mosquitos, los cules, el mosquito habitual que tenemos por aquí también transmite. Por ejemplo, el West Nile virus, el virus del Nilo Occidental, que aquí salió, digamos, en los medios de comunicación hace 2 o 3 años, justo antes de la pandemia, porque hubo un brote muy importante en Sevilla, Huelva, Cádiz, el sur de Badajoz, eso se transmite por mosquitos cules. También es un virus muy parecido al dengue. Sí, en el caso de los virus, claro, a ellos les viene muy bien tener un transportador insecto, pero para el virus supone ser capaz de prosperar tanto en el vertebrado como en el invertebrado. Eso no lo consiguen todos los virus. Eso tiene que alcanzar una cierta dosis en la saliva del insecto. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda? Los mosquitos y las garrapatas son los animales que más enfermedades transmiten. Pero es la hembra, ¿no? Sí, la hembra, porque las hembras son las que necesitan tomar sangre. Los machos no se alimentan de sangre. En todas estas, ¿no? Sí. Y es porque necesitan obtener proteínas de la sangre para que maduren sus huevos. Los machos se alimentan de los jugos de las plantas, solo necesitan obtener, digamos, azúcares y cosas de energía. Al principio de la intervención has comentado que el parásito está muy relacionado con el agua, con la presencia de agua y muy relacionado con el clima. Sí. ¿El cambio climático cómo puede afectar, o sea, aumentaría la presencia, la disminuiría? Bueno, vamos a ver, sobre esto todavía no hay excesiva evidencia, es decir, no ha pasado suficiente tiempo como para que digamos cosas muy acertadas. Sí se sabe que, vamos a ver, para que el parásito se reproduzca dentro del mosquito necesita unos intervalos de temperatura que si está por debajo de esa temperatura, es decir, si hace temperaturas demasiado bajas o demasiado altas, la reproducción del parásito dentro del mosquito se interrumpe y por lo tanto el mosquito deja de transmitir. ¿Qué se ha visto en algunos sitios? Pues que, es decir, tú te vas a una zona tropical, normalmente la malaria es una enfermedad de poca altura, de zonas o bien de llanuras o de montañas a poca altura, ¿no? Entonces, si tú te vas ya por encima de 1800 metros de altura, 2000 metros de altura, como baja la temperatura del medio,
y el mosquito no regula su temperatura, pues se interrumpe la transmisión. Aunque el mosquito esté infectado, el parásito no se reproduce dentro y entonces no lo transmite. Se ha visto que con el aumento medio de la temperatura, la transmisión del paludismo se produce cada vez a mayor altura, ya por encima de 2.500 metros incluso. Eso sí se ha visto en determinados sitios, por ejemplo en Etiopía, o por ejemplo en algunas zonas de América del Sur, en los Andes. Y bueno, y es posible también, claro, pero el cambio climático es que no solo es el tema del aumento de temperatura, es los fenómenos meteorológicos extremos. Entonces lo que sí que indudablemente eso siempre ocurre es que después de grandes inundaciones, como hay mucha más agua, hay mucha más proliferación de mosquitos y por lo tanto aumenta la transmisión de malaria y de otras enfermedades. Es decir, eso desde hace mucho tiempo se sabe y es así. Me imagino, ahora que se acerca el verano, los posibles destinos turísticos que puedan implicar un cierto riesgo estará en alguna página que se puedan consultar, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas páginas, es decir, hay dentro, es decir, la OMS tiene su página para dirigida, bueno, tanto para viajeros, digamos, para viajeros en general como para los profesionales, los CDC, los Centers for Disease Control Prevention también, la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional también tiene su página y sus documentos hechos para la prevención de la malaria. Y luego existe toda una red en España de lo que llamamos los centros de vacunación internacional, que es donde las personas tienen que ir, si van a un país tropical, sobre todo si es un país tropical o en general un país a lo mejor no tan tropical, pero que sea un país, digamos, muy pobre, pues la gente debe ir a estos centros durante un tiempo, por lo menos un mes antes, para planificar si necesitan vacunas, determinadas vacunas, por ejemplo la vacuna de la fiebre amarilla o la vacuna de la fiebre tifoidea, y si necesitan hacer quimioprofilaxis antipalúdica. ¿Qué es la quimioprofilaxis antipalúdica? Es tomar un fármaco antipalúdico no a dosis terapéuticas, sino a dosis más bajas, que se llaman dosis profilácticas o preventivas, y entonces eso hay países donde eso está recomendado, otros países donde no, otros donde está recomendado solo en determinadas épocas del año, cuando están las lluvias. Eso está todo muy estructurado, y eso cualquiera en internet lo encuentra donde debe ir, por ejemplo en Alicante. Esos centros inicialmente eran centros que dependen, porque la sanidad exterior es una competencia que todavía es del Ministerio de Sanidad, no está transferida a las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, en la mayoría de los sitios existen los centros, exclusivamente los centros de vacunación exterior, de vacunación nacional, que se llama sanidad exterior, todo el mundo los conoce por sanidad exterior, que aquí está al lado de ADA, en un edificio así de lo que era el antiguo Instituto Geográfico, allí está situado en la actualidad, pero en la Comunidad Valenciana tenemos, porque en muchos sitios hay muchas provincias donde no existe centro de vacunación internacional. Por ejemplo, alguien de Soria se tiene que ir a vacunarse a Madrid, a lo mejor, porque es el que le pilla más cerca, ¿no? Aquí nosotros teníamos uno, que era ese, pero hace ya como 11 o 12 años la Consejería de Sanidad firmó un acuerdo de encomienda de gestión con el Ministerio de Sanidad, de tal manera que nosotros ahora mismo disponemos de muchos centros de vacunación internacional que están situados en distintos hospitales. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Alicante hay 5, aparte de sanidad exterior, hay como 5 o 6 centros de vacunación internacional. Uno de ellos está en el Hospital General Universitario, otro en el Hospital de San Juan, y que se hace vacunación internacional y se da quimioprofilaxis antipalúdica. Digamos, con esa fórmula de encomienda de gestión, es decir, estas competencias siguen perteneciendo al Ministerio de Sanidad, pero se hacen dentro de los hospitales, ¿no? Y son los únicos centros que están autorizados para poner determinadas vacunas, como por ejemplo la vacuna de la fiebre amarilla no la puedes conseguir en ningún sitio, solo en los centros de vacunación internacional, o la vacuna frente a la encefalitis japonesa. Es decir, aquí tenemos en la Comunidad Valenciana una red muy importante de centros de vacunación internacional.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a agradecer a Diego su presencia hoy aquí, y dejarle que se tome ahora un bocado